Muy buenos días, bendito pueblo de Dios, Iglesia Maranata, Mazatlán, AR. Damos a Dios la honra y la gloria por otra semana más que empieza y por todas sus bendiciones que hemos recibido de parte de Él para nuestras vidas. El día de hoy tenemos un tema muy importante acerca de la pasión que debemos de tener para con Dios y su obra. Y tenemos un texto bíblico donde lo menciona y donde desglosaremos la palabra de Dios para que Dios hable en nuestras vidas. Vamos a orar para preparar nuestros corazones, para que Dios abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y podamos entender y comprender la palabra que Dios nos da este día en el nombre de Cristo Jesús. Padre, a ti sea la honra y la gloria. Gracias porque siempre nos hablas con tu palabra. Todos los días es un banquete continuo que tenemos contigo cuando tú nos hablas con tu palabra y nos alimentas espiritualmente, porque ahí dice tu palabra que tus palabras son vida y tus palabras son espíritu. Y tú alimentas nuestras almas con tu espíritu, con tu palabra, para ser personas bien edificadas, para ser personas bien preparadas para lo que tú quieres, Señor, que nosotros podamos vivir en este tiempo y que nuestro presente y nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy, Señor. Bendícenos con tu palabra, háblanos y, Señor, enséñanos qué es lo que tenemos que hacer para honrar y glorificar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema tan importante que dice: tu pasión personal determina tu presente y tu futuro. Para eso necesitamos saber qué es pasión. Pasión viene del latín patrior, que significa sufrir o sentir. También es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o el deseo inmenso por algo. Otra definición es una emoción o un sentimiento muy fuerte hacia una persona, hacia un tema, hacia un ideal o hacia un objetivo. También se define como un vivo interés o admiración por una propuesta, por una causa o una actividad. Entonces, en términos resumidos, es algo que nace de tu interior, nace del alma. Es una emoción y un sentimiento muy intenso, muy inmenso por algo que tú quieres hacer, por lo que tú quieres alcanzar y porque tú quieres sobresalir. Sinónimos de pasión están la palabra entusiasmo, frenesí, vehemencia, arranque, padecimiento, sufrimiento, preferencia, querencia, inclinación, cariño, amor y predilección. Esos son sinónimos de la palabra pasión. Y antónimos, que significa lo contrario a pasión, son frialdad y pasividad. En estos tiempos en que hay crisis financiera por la pandemia que estamos confrontando, la gente de muchas congregaciones se ha vuelto con frialdad y pasividad. Y debido a la acción que se ha tomado de no congregarse, porque tenemos que tener una sana distancia y evitar el contagio, mucha gente se ha enfriado, el amor de muchos se ha enfriado y se han vuelto muy pasivos y no han hecho nada por salir adelante, para seguir en el camino del Señor y sobre todo para trabajar en su obra. Es bien importante que sepas que Dios te ha conquistado, Dios te ha alcanzado para primeramente bendecirte, restaurarte y luego para prepararte para que tú un día trabajes en su obra. Y para eso de prepararse se requiere una palabra de 6 letras que significa pasión.
vamos a ver lo siguiente. Las personas exitosas por lo regular son apasionadas. Sin embargo, no todas las personas apasionadas son exitosas. Pero hay algo en este tipo de gente que es valioso destacar, y es su habilidad para lograr hacer lo que les gusta y les apasiona. Si encuentras una verdadera pasión de vida, entonces tendrás las herramientas necesarias para nunca jamás volver a sufrir de desmotivación. La motivación en las personas apasionadas es muy importante para poder alcanzar sus logros y sus metas. En este pasaje bíblico de Juan, capítulo 12, del 20 al 26, la palabra de Dios nos narra una preciosa historia acerca de un grupo de griegos que hicieron un viaje muy largo para ir a la Pascua, y sobre todo el interés tan importante de querer hablar con Jesús. Eso les motivó de viajar tan largo camino y poder llegar al sitio adecuado donde Jesús estaba con sus discípulos. Y la historia es así. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta, se refiere a la Pascua. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y entonces Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Él se refería a que a su vida tenía que fenecer, tenía que ser sacrificada, y que muchos iban a creer en él. A eso se refería cuando dice que llevaría mucho fruto. Dice el versículo 25: y el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, oiga bien lo que dice la palabra, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Qué bendición, ¿verdad? Esta palabra. Vamos a desglosar esta palabra en varios puntos. Número 1, procura ser un apasionado por Dios. Número 2, sacrifica la gloria terrenal y participarás de la gloria celestial. Número 3, la verdadera recompensa viene del Padre Celestial. Y número 4, conclusión o epílogo del tema. Vamos a desglosar este tema tan importante. El número 1, donde dice procura ser apasionado por Dios. Inciso A, la gente apasionada requiere sacrificio. Aquí habla de ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Recuerde muy importantemente que dice griegos, no eran israelitas. Venían de lejos a adorar a Jesús o a adorar a Dios. Aproximadamente desde Grecia hasta Jerusalén hay 2.741.3 kilómetros. Y la manera de llegar hasta Jerusalén es que tienen que ir de Grecia a Bulgaria, a Estambul, a Turquía, a Siria, a Líbano y luego llegar a Jerusalén. Por ahí yo puse un mapa donde usted pueda ver en color celeste cómo van de Grecia a Bulgaria, a Estambul, Turquía, Siria, Líbano y Jerusalén. Es un trayecto muy largo. Acuérdense que en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, no había avión, ni ferrocarril, ni tampoco no había autos. Ellos tenían que caminar todo ese largo trecho, y si algunos tenían caballo o asno, podían usarlo. Pero era un largo trecho que el viaje se hace aproximadamente 32 horas de camino sin detenerse. Un día y medio aproximadamente. Y dice aquí, muy importantemente, que las ceremonias judías y la sabiduría griega no se llevan bien. ¿Por qué? Porque mientras que las ceremonias judías son para agradar a un Dios, son monoteístas, la sabiduría y la cultura griega son politeístas. Por eso no se llevan bien. Por eso querían ver a Jesús, a ver que Él
pensaba de estas cosas. Y la fiesta era la Pascua, y esto nos recuerda el sacrificio del Cordero para perdón de los pecados. Bueno, en viaje aéreo de Grecia, pasando por el mar Mediterráneo y llegar a Jerusalén son 1160.35 kilómetros. Y eso se puede hacer aproximadamente en un viaje en avión de 1 hora, hora y media. ¿Sí? Pero en aquellos tiempos no había aviones, ni ferrocarriles, ni autos. Tenían que caminar o andar arriba de una bestia, de un asno o de un caballo. Y tenían que hacer 32 horas de camino. Esto nos enseña que estos griegos que iban a la Pascua a adorar a Dios eran gente apasionada, porque tuvieron que hacer un largo viaje con todos los inconvenientes de un viaje y llegar a la Pascua y todavía tener que rogarle a los discípulos, a Felipe y Andrés, que le permitieran ver a Jesús. Ellos no se desanimaron cuando hablaron con Felipe y Felipe con Andrés y ambos fueron a ver a Jesús. No se desanimaron, sino lo contrario, estaban motivados de ir a ver a Jesús, a conocer quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. La gente apasionada también requiere de un corazón humilde. En Juan 12:21 dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Se acercaron a Felipe y le rogaron, se humillaron, diciéndole: por favor, permítenos, Felipe, discípulo de Jesucristo, queremos ver a tu maestro, a Jesús de Nazaret. Ellos reconocen que necesitan ayuda para llegar a Jesús y ruegan. Entonces, esta gente se vio que tuvieron que tener dos características, ¿verdad? Sacrificar un largo viaje con todas las vicisitudes que es andar a pie durante, ¿verdad?, 32 horas, y además encontrarse con los discípulos y rogarles que le lleven a Cristo para hablar con Él. Estas dos características de sacrificio y humildad solamente la tienen las personas apasionadas. Apasionadas por algo. Ellos eran apasionados porque querían ver a Jesús. Querían saber quién era Él. Querían indagar acerca de lo que se hablaba de Él en ese tiempo. De que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él era el Hijo de Dios. Y que Él era el único puente entre Dios y los hombres. Punto número 2. Sacrifica la gloria terrenal y participarás de la gloria celestial. Jesús veía la gloria detrás de la cruz. Él no pensó en todo el trayecto que tenían que pasar, sino veía que una vez que fuera sacrificado y glorificado, las miles y millones de personas que iban a creer en Él. En Juan 12, versículos 22 y 23 dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él sabía que debería ir a la cruz. Pero ahora dice: ha llegado la hora. Y Jesús habla de la hora de gloria. De la gloria que Él iba a tener después de su sacrificio. Así que Él ve más allá del maltrato judío, de los golpes romanos, de la corona de espinas y de los clavos que le iban a clavar en las manos y en los pies, en el madero, en esa cruz. Él veía la resurrección. Él ve la salvación de millones de gentes que iban a ir a Cristo y que Él iba a ser levantado y puesto a la diestra del Padre. Él veía la gloria celestial y estaba sacrificando la gloria terrenal. Morir es necesario para llevar mucho fruto, dice esta palabra.
En Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Sabemos que una semilla, para que pueda dar una planta y pueda dar fruto, tiene que, ¿verdad?, abrirse, tiene que morir esa semilla para que empiece a salir el tallo y las raíces y se empiece a generar una planta que en un futuro va a llegar a ser un gran árbol frutal y que ese fruto va a servir para, ¿verdad?, alimentar a muchos y va a dar, ¿verdad?, vida. Al dar fruto va a dar vida a muchas personas. El grano de trigo debe morir para dar origen a muchas espigas. Así del cielo descendió una semilla que es Jesucristo y murió, pero germinó y resucitó. Y hoy su fruto se cuenta por millones de salvos que viven para siempre. Como dice la palabra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, pues queda solo. Y el grano que no germina se pierde. Antes de morir hay que caer en la tierra. Esto habla de humillación, de postración. A veces Dios prepara la tierra, ¿verdad?, a través de circunstancias adversas. Dios prepara la tierra de nuestro corazón, pero la mayoría de las veces somos los únicos granos que salimos corriendo, porque queremos evitar el dolor de la transición. De las alturas a la tierra vino Cristo. Es el despojamiento. A nadie le gusta que le quiten la capa cuando comienza la noche. A nadie le gusta sufrir. Pero Jesús nos demostró que Él sufrió, pero su visión no estaba en el sufrimiento que iba a pasar. Su mente y su objetivo no estaba en todo el calvario que iba a pasar, sino su mente y su corazón estaban en la resurrección, en la glorificación y en las miles de millones de personas que se iban a entregar a Cristo por ese tremendo sacrificio. La gloria de este mundo no produce vida eterna, pero la gloria del Señor sí produce vida eterna. En Juan 12:25 dice, los que aman su vida en este mundo la perderán, y los que no le den importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. ¿Qué significa esto? Que muchas personas aman el mundo y todas sus vanidades, y mucha gente sigue los ejemplos de este mundo, imitando desde gente importante, presidentes, personas que se dedican al medio artístico, imitan a ese modelo del mundo y, ¿verdad?, aman esa vida. Pero dice que si tú, ¿verdad?, haces y sacrificas ese mundo por vivir para el Señor, entonces la vida eterna la vas a conservar. ¿Y sabes qué? Dios un día te premiará. El sistema de este mundo ofrece muchas cosas. El diablo le ofreció la gloria de este mundo al Señor Jesús, pero Él optó por la gloria celestial. El mundo te ofrece saciarte con riquezas materiales, con drogas, con alcohol, con una vida desenfrenada y silenciosa. Te ofrece éxito sin Dios, pero como le sucedió al hijo pródigo, sus resultados son soledad, ruina, vaciedad, vergüenza y dolor. Punto número 3. La verdadera recompensa viene del Padre Celestial. Y eso es una gran verdad. Seguir y servir a Dios es un privilegio único. En Juan 12:26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, y el Padre honrará a todo el que me sirve. Eso es muy importante, porque es un privilegio único servir a Dios. Y cuando servimos a Dios, Dios es amplio en bendecirnos, honrarnos y protegernos. Yo voy a decir un testimonio. Hace 15 días, 3 semanas, una de mis familiares, mi hermana mayor,
Me hablan de Monterrey, yo estoy en Mazatlán, y me dicen, tu hermana mayor está muy enferma y creo que tiene COVID. Entonces tuve que orar y decir, Señor, ¿cuál es el plan de Dios para ella, Señor? Ten misericordia. Y estando ella en su habitación, se me permite hablarle por celular y decirle que tenía que hacer una gran decisión de no solamente aceptar a Cristo, sino de servirle a Él el tiempo que Dios le considere dar y que aprovechara su oportunidad. Y mi hermana decide decirle sí al Señor y dice, también te voy a servir. Y entonces oramos y aceptó a Cristo y oramos por su sanidad. Al siguiente día se puso muy mal y la tuvieron que internar en un hospital del ISSSTE. Ella me enseñaron un video de cómo estaba, en qué condiciones estaba. Ella estaba muy pálida y sus manos cianóticas, es decir, no le circulaba sangre a las manos, y le pusieron su oxímetro digital y no marcaba nada. Entonces se le llevaron de urgencia. Pasaron 3 horas para llegar al sitio de urgencias donde la tenían que revisar, y Dios puso todos los medios para que ella recibiera una atención inmediata. Entonces la pasaron a hospitalización y le pusieron, ya en su casa ya tenía oxígeno. Cuando le ponen oxígeno en su habitación, en cuidados intermedios, le ponen 15 litros de oxígeno por minuto, y de 30% de oxígeno que ella estaba recibiendo sube a 94%. Y entonces de ahí empieza ella a tener una tremenda lucha por su salud. Le hicieron los estudios necesarios y vimos que el TAC y la radiografía de tórax mostraban que el 80% de sus pulmones estaban invadidos de COVID. Entonces decidimos toda la familia hacer un grupo de intercesión. Y entonces orábamos mañana, tarde y noche. A las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Y entonces comenzamos a orar y empezaron a llegar muchas peticiones de mucha gente. Resulta que pasan 2 semanas y ella empieza a mejorar, y a la 3ª semana la dan de alta. De 94% que ella saturaba de oxígeno con 15 litros por minuto, la bajaron a 10, y luego la bajaron a 5 litros, y luego la bajaron a 3, y se quedó con 3 litros por minuto, y la dieron de alta para que siguiera su tratamiento en su casa. La vimos muy diferente, y pues fue una bendición verla que está mejorando, y la vimos alabar al Señor. Ella había recibido a Cristo hace mucho tiempo, pero no había tomado la decisión de seguirlo. Como dice aquí, el que quiera servirme me debe de seguir, dice Juan 12:26. El que quiera servirme debe de seguirme. Entonces mi hermana nada más, lo único que hacía era escuchar, pero no le seguía al Señor, mucho menos le servía. Hoy ella está dispuesta a servirle y a seguir a Jesús. ¿Por qué les cuento este testimonio? Porque aquí dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, y el Padre le honrará a todo el que me sirve. Dios bendijo nuestras vidas con esta situación. Todos nos unimos a orar, todos nos unimos a interceder. Y yo quiero decirte que mi hermana está viva y está adquiriendo su salud completa, porque hay alguien que le sirve a Dios. Cuando tú sirves a Dios de una manera, ¿verdad?, decidida, de una manera con pasión, con entusiasmo, que las pruebas de la vida, y que todas las vicisitudes de la vida y toda la oposición que hay por parte de Satanás no disminuyan ni tu fe, ni disminuyan tu ánimo, ni tu entusiasmo por agradar y servir a Dios. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Pero hay una cosa, cuando servimos a Dios, nuestras familias están protegidas. Y cuando hay alguien que cae por alguna situación de salud,
tus oraciones llegan al trono del Señor, al trono de su presencia, y escucha tus oraciones y las contesta. Así es que servir a Dios es un privilegio, y seguirlo y servirlo es un privilegio, pero ¿sabe qué? Cuesta. Y cuesta, ¿verdad?, ser constantemente esforzado, valiente, decidido y apasionado. Aquí la Biblia nos muestra que los piadosos griegos quieren ver a Jesús, pero Él nos enseña que no es suficiente con verle, es necesario seguirle y servirle. Si el servidor de cualquier rey en la tierra se siente privilegiado por hacerlo y por vivir a la sombra de su rey, ¿cuánto más nosotros debemos de sentirnos honrados, privilegiados de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, de poder estar en su presencia, a su servicio, servir al Rey del universo, al arquitecto perfecto que hizo este universo? Es una tremenda bendición y es un gran privilegio. Sin embargo, muchas personas no lo ven así. Muchas personas que llegan a Cristo y una vez que son sanados, son restaurados, por cualquier situación que hayas llegado y ya estás bien, ya no le sigues, mucho menos le sirves. Y hablo de aquellas personas que no aman al Señor, no son agradecidas y solamente fueron por su sanidad, fueron por su restauración y ya no continúan en el camino porque nada más era lo único que necesitaban y querían. Sin embargo, tú y yo debemos de entender, ¿verdad?, que una vez que seamos parte del reino de Dios, debemos de continuar ahí, porque es mejor estar en el reino de Dios que en el reino del mundo que pertenece al príncipe de las tinieblas. El fiel servidor de Dios será honrado por el Padre Celestial, dice la Biblia. Cuando a usted le otorgan un diploma, un certificado, una mención honorífica en una ceremonia, dependiendo de la persona que se lo entregue, es el valor moral y motivacional que usted va a tener. Si es un ciudadano, ¿verdad?, por ejemplo, su maestro, el director de un hospital, pues tiene un valor simbólico muy importante. Pero si es el alcalde de la ciudad, ¡wow!, tiene más valor. Y si es el presidente de la República, pues mucho más valor. Entonces aquí sabemos que el honor se mide por el que lo confiere, por aquella persona que te otorga ese certificado, ese diploma o esa mención honorífica. Ahora imagínate cuando estés delante del Rey del universo y Él te honre delante de todos los habitantes del cielo por el servicio que tú le prestaste. Va a ser el mayor privilegio que tú puedas tener en tu vida. Y no nada más allá en el cielo, cuando estés allá presente, cuando ya se pase lista, sino aquí en la tierra, saber que sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey del universo, debe ser para ti, para mí, un privilegio único, grande, motivacional y bien importante para que tú puedas continuar adelante sirviéndole y siguiéndole en su camino. El reconocimiento nunca será más grande que aquel que lo entrega. En el versículo 20 dice: donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Entonces, la honra más grande no es el galardón recibido, no es el diploma ni el certificado, sino estar con el Rey del universo para siempre. ¿Sí? Es la persona que te lo otorga y que vas a estar siempre con ese honor y ese privilegio de tener a Él como el Rey de tu vida y como el Señor de tu vida. Amén. La frase siguiente que viene en este versículo bíblico, mi Padre le honrará, también es nuestro Padre, de manera que no solo serás honrado por servir a Dios, sino porque también eres hijo de Dios. ¿Recuerdas al hijo pródigo? ¿Recuerdas que el padre hizo fiesta cuando su hijo llegó a casa? No eres solo un siervo del reino de Dios, eres también un hijo del rey. Y los príncipes
también participan de la honra de su padre. Vamos a analizar esto y vamos a terminar con este pequeño análisis. Mi esposa y yo estábamos analizando que cuando los jóvenes llegan al grado universitario, una de las carreras que requieren mucha pasión es la carrera de medicina. Porque además de que es una carrera larga de 7 años, requiere mucho compromiso. Cuando nosotros lo estudiamos, mi esposa y yo somos médicos, nos costó muchos desvelos, malpasadas, no salir con amigos los fines de semana a divertirse, sacrificar vacaciones con la familia y algunas veces llegar a la fatiga extrema por agotamiento físico. Sin embargo, esa es una carrera aquí terrenal. Sin embargo, ahora la carrera que tenemos por delante no es la carrera de medicina, es la carrera de la vida. Me refiero a vivir para agradar a Dios y vivir para servirle en su obra. Esta carrera requiere más de lo que requiere la carrera de medicina o una carrera universitaria. Requiere pasión, requiere decisión, requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere entusiasmo. Y que en la actualidad a muchas personas que llegan a los pies de Cristo, cualquiera que sea su necesidad por la cual llegó al reino de Dios, muchos tienen poco agradecimiento y poco aman al Señor, como para prepararse en las cosas de Dios, para un día servirle como Dios se merece que lo amemos y lo adoremos, haciendo algo por Él y por su obra aquí en la tierra. En la palabra de Dios dice en Mateo 11:12, este versículo marcó mi vida hace como unos 10 años por el significado que representa este versículo. Dice, desde los días de Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista murió violentamente descuartizado, le cortaron la cabeza, porque confrontó al rey de aquel tiempo y le dijo las cosas malas que estaba haciendo, y por una decisión de una persona tuvo que darle la cabeza de Juan el Bautista como regalo, ya que bailó para este rey. Entonces, dice aquí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos se apoderan de él. Esa es la versión Reina Valera del 60, pero a mí me gusta esta versión de 2015, dice, y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea, es decir, contra mucha oposición. Y solo la gente que es apasionada, valiente y se esfuerza, se apodera de este reino. Hermanos, la palabra de Dios me dice a mí que debemos de ser gente sabiendo que hay mucha oposición y que tenemos que compartir la palabra y servirle a Dios contra viento y marea. Requerimos de ser apasionados por la obra de Dios y por el Señor. Requerimos ser valientes y requerimos tener mucho esfuerzo para apoderarnos de este reino de Dios y para salir victoriosos. Porque sabemos que el tiempo está cerca y que al diablo le queda muy poco tiempo y está como un león rugiente buscando a quien devorar, y solamente los que se dejan devorar y los que se dejan entrar en apatía y los que se dejan entrar, ¿verdad?, en tristeza, en depresión, en falta de entusiasmo, y los que se dejan apantallar por el enemigo, de quererlos disuadir de que sigan el camino del Señor, tenemos nosotros que levantar, ¿verdad?, el corazón. Tenemos que tomar decisiones muy importantes y ser apasionados, valientes y esforzados para lograr conquistar este reino que nos fue dado. Dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí?, sino que es justicia y paz en el Señor. Tenemos que vivir de acuerdo, ¿verdad?, a lo que el Señor nos enseña, que necesitamos esos atributos, esas características para poder lograr conquistar
esta tierra que se nos dio. Dios nos dio esta nación de México. Dios nos dio las naciones para que podamos predicar su mensaje. Y Dios nos dio el privilegio de llegar a gente en extrema pobreza y en extrema necesidad para poderlos no solamente alimentar de la palabra de Dios, sino para también sacarlos de la pobreza extrema en donde están y poderlos levantarlos para poder vivir en este reino de Dios con victoria y con poder. Entonces, hermanos, es necesario recapacitar en el mensaje, es necesario meditar en la palabra de Dios y saber que en este mensaje griegos que ni siquiera eran del pueblo de Dios, apasionados por ver y conocer a Jesús, fueron y se esforzaron y sacrificaron y se humillaron para poder llegar a Cristo. Si ellos, que no eran del pueblo de Dios, fueron gente apasionada, usted y yo podemos adquirir la misma capacidad y la misma destreza que ellos tuvieron para poder conquistar, ¿verdad?, este reino de Dios y poder agradar a nuestro Dios y poder, ¿verdad?, enamorarnos de Dios y de su obra y poder servirle y poderle seguir. Hermanos, me dice esta palabra, espero que haya sido de un mensaje directo para los que necesitan levantar ese estado de ánimo y poder lograr cosas grandes para Dios. Damos gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y por las que hizo y por las que va a hacer. Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este mensaje, porque con tu palabra tú nos hablas, con tu palabra tú nos edificas y con tu palabra tú nos das dirección. Ayuda a la gente, Señor, que te quiere seguir y servir, a que los capacites con tu preciosa unción, con tu Espíritu Santo, para que puedan tener, Señor, la capacidad de poder servirte y seguirte, Señor, con una forma valiente, decidida y apasionada para honrarte a ti, Señor, para servirte a ti, que mereces toda honra y toda gloria, Señor. Ponemos, Señor, a este mensaje, Señor, para que tu Espíritu Santo lo lleve a los corazones de la gente que lo va a escuchar y que les animes y les levantes para que puedan, Señor, continuar en tu camino, para que puedan decidir seguirte y servirte, Señor. Y tu palabra dice que tú les honrarás. El Rey de Reyes, Señor, señores, les honrará aquí en la tierra y allá en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.